Hola, feliz día. Soy el profesor Douglas Cabrera. Te doy la bienvenida a mis clases en línea de matemática básica. En esta oportunidad te estaré presentando el tema Unidad 1. Generalidades de polinomios. En esta unidad vamos a estar tratando varios aspectos relacionados con los polinomios. Empecemos con el tema 1, definición de polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica formada por uno o varios términos. ¿Y qué es un término? Un término es una expresión matemática formada por 4 elementos. Estos elementos son signo, coeficiente, variable y exponente. De manera que un término en matemáticas es una expresión algebraica que contiene estos 4 términos. Tiene signo, tiene coeficiente, tiene variable y tiene exponente. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un término. Observemos sus componentes o sus partes o sus elementos. Acá tenemos el signo, que puede ser positivo o negativo. Tenemos el coeficiente. Acá tenemos el coeficiente, que puede ser un número cualquiera de número natural, un número entero, un número real. Tenemos la variable, que puede ser una o varias letras. También se pueden utilizar símbolos para indicar la variable. Y el exponente, que en el caso del polinomio siempre es un número perteneciente a los números naturales. En el caso del polinomio, el exponente no puede ser negativo, así que tiene que ser un número entero y positivo siempre. Es importante, y vamos a resaltar acá en la nota número 1, todo término posee signo, coeficiente, variable y exponente. Todo término posee esos 4 elementos. En caso de no estar presente alguno de sus elementos, se debe considerar lo siguiente. Supongamos que usted en una expresión ve que falta alguno de esos términos, debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, si el signo no está, no aparece este signo, si no está, se supone positivo. Entonces no es que no esté, sino que simplemente que se va a suponer positivo. Si el coeficiente no está, se asume 1. Si tenemos solamente la variable y no aparece aquí el coeficiente, no está, no es 0, sino que se asume 1. Si la variable no está, tenemos acá la variable, entonces podemos asumir que es x a la 0, o a a la 0, o m a la 0, dependiendo de la variable que esté utilizando. Si el exponente no está, entonces se asume que el exponente es 1. Si no está el exponente, podemos asumir que es 1. Si tengo todo lo demás y el exponente no está, asumo que el exponente es 1. Es importante conocer también lo que es el término nulo. Un término nulo es un término cuyo coeficiente es 0. Por ejemplo, fíjense, este es un término nulo. Vean que su coeficiente es 0. Esto es un término nulo. Tiene su variable, pero tiene el coeficiente 0. Este es un término nulo. Y acá el 0 también es un término nulo. Esos son ejemplos de términos nulos. También existen los términos no nulos. ¿Qué es un término no nulo? Es el término cuyo coeficiente es un número cualquiera menos el 0. O sea que cualquier otro tipo de coeficiente que sea diferente de 0, ese es un término no nulo. ¿Qué otra manera de definir polinomio? Es analizando su palabra, o sea, la palabra polinomio. La palabra polinomio es una palabra compuesta, está compuesta de 2 partes. La primera parte, poli,
que significa varios en griego, y la palabra nomio, que significa términos o elementos o partes. De manera que puedes interpretar el término polinomio como varios términos. Para continuar, vamos a ver una diferenciación de un polinomio y una expresión algebraica, ya que hay que hacer notar que no todas las expresiones algebraicas son polinomios. Entonces, a continuación vamos a ver cómo podemos diferenciar cuando es en realidad un polinomio y cuando simplemente es una expresión algebraica, ya que todo polinomio es una expresión algebraica, pero no toda expresión algebraica es un polinomio. ¿Cuándo no es polinomio? ¿Cuándo tengo una expresión algebraica que no es polinomio? Bueno, tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, cuando tiene un exponente negativo, eso es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. Si el exponente es negativo, no es un polinomio. Repito, puede ser una expresión algebraica, pero no es polinomio. Entonces, fíjense acá en el caso A, este término tiene acá un signo negativo el exponente, en este también se ve que hay un signo negativo en el exponente, y en este también se ve que hay un signo negativo en el exponente. Si hay un signo negativo en el exponente, no es polinomio. Otra circunstancia en la cual una expresión algebraica no es polinomio es cuando el exponente es una fracción. Por ejemplo, observen acá que el exponente de este término es una fracción. Observen acá también el exponente es una fracción y acá el exponente también es una fracción. Si el exponente de alguno de los términos que compone a un polinomio es una fracción, automáticamente eso no es un polinomio. Si hay alguno de los términos que contiene una fracción en su exponente, ya eso no es un polinomio. Otra circunstancia que nos dice que una expresión algebraica no es polinómica es cuando la variable está en el denominador de una fracción. Por ejemplo, fíjense acá que la variable o la incógnita está debajo de una fracción. En ese caso no es polinomio. Acá tenemos una expresión algebraica, pero dado que esta variable está debajo de una fracción, ya automáticamente debemos descartarlo como polinomio. Veamos acá una cuarta circunstancia que me dice que una expresión es algebraica pero no polinómica, cuando la variable está dentro de un símbolo radical. Observen esto, vean cómo una de las variables o la variable está dentro del símbolo radical, eso deja de ser un polinomio. De igual manera acá, observen cómo tengo acá un coeficiente, pero la variable está dentro del símbolo radical, automáticamente tenemos que descartarlo como polinomio, ya que, repito, es una expresión algebraica, sí lo es, pero no es una expresión polinómica. Acá vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos reconocer cuando una expresión es polinómica. Vean acá, p de x igual 3x más 1 es un polinomio. No tiene ninguna de estas circunstancias que acabamos de analizar. R de x igual, y se lee R de x igual menos 8x cuadrado más 3x más 1 es un polinomio. Esta expresión q de x igual 1/3 de x cuadrado más 8x cuadrado más 2 es un polinomio, a pesar de que aquí hay una fracción, pero no está afectando a la potencia, sino que es un coeficiente. El coeficiente, les recuerdo que puede ser cualquier número. Acá, esto que está acá también es un polinomio, a pesar de que aquí el coeficiente es un radical, sus exponentes son números naturales, números enteros y positivos, por lo tanto también es un polinomio. Fíjense que acá también tenemos un decimal como coeficiente, pero el coeficiente puede ser un decimal, un número entero, una raíz, una fracción. El coeficiente puede ser lo que sea, pero el exponente debe ser un número entero y positivo. Esto también, s de x, también es un polinomio. Veamos acá algunos problemas o ejercicios sobre la diferenciación de polinomios. En estos ejercicios vamos a determinar si es un polinomio o no es un polinomio. Observemos acá las figuras que se encuentran
por los polinomios que se encuentran acá. Veamos el primero. Observen acá. Notamos que a, p de x igual 3x más 1 es un polinomio. Ese es un polinomio. Veamos acá, menos el caso B, r de x igual menos 5x cuadrado más 2x más 1 es también un polinomio. El siguiente caso, el caso C, 8x a la menos 2 más 3x menos 4, observen que dado que el exponente es un valor negativo, no es un polinomio. El caso siguiente, m de x, 6x, es un polinomio. Veamos el caso E, t de x igual 5x, 5 raíz cuadrada de x más 3, no es un polinomio, dado que la variable se encuentra dentro de un radical, por lo tanto no es un polinomio. El caso F, n de x igual 4x elevado a la 1 medio menos 3x más 3x, perdón, menos 1, en ese caso tampoco es un polinomio porque tiene un exponente fraccionario. La expresión que sigue sí es polinómica, s de x 8x a la 3 menos 2 es una expresión polinómica, es un polinomio, pero la ñ de x, el caso h, no es un polinomio. Sí es un polinomio, a pesar de que porque este es un coeficiente, no está afectando la variable, entonces sí es un polinomio. Acá, el caso I, e de x igual 4 sobre x a la 3 más x cuadrado menos 5, no es un polinomio porque la variable está debajo de una fracción. De igual manera, el caso D no es polinómico porque tiene una x debajo de la fracción, debajo de una fracción, tiene un exponente que es fraccionario y de paso también tiene un exponente negativo. Esta es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. El caso F, por su parte, es un polinomio. Tiene un coeficiente fraccionario, pero no afecta al exponente ni a la variable. Tiene un coeficiente que es un radical, pero no afecta la variable y el exponente. Y acá tiene una variable, un coeficiente negativo, pero tampoco afecta al exponente. Por lo tanto, la expresión F sí es un polinomio. De manera que nosotros podemos colocar entonces de esta manera. En este tipo de ejercicios se nos colocan los polinomios de un lado y nosotros simplemente vamos a señalar de este lado si es un polinomio o no si no es una expresión polinómica. O sea, es algebraica pero no polinómica. Otro tipo de problemas relacionados con los temas que hemos estado desarrollando es este tipo que está acá, donde podemos observar la completación de términos. Es decir, vemos cuáles de los 4 elementos que componen un término están faltando. Recuerden que los elementos que componen un término son el signo, el coeficiente, la variable y el exponente. Esto no significa que cada vez que veamos un término que le falte alguno de esos elementos tenemos que colocarlo, no. Eso significa que cuando nosotros veamos un término que le falta alguno de esos elementos, podemos reconocer, saber y entender de que esos elementos faltantes sí existen, ya que todo término debe contar con esos 4 elementos. Veamos este caso, por ejemplo, este que está acá, notamos que le falta el exponente y acá lo que hacemos es completar el exponente. Si no está el exponente, se sobreentiende que es 1. En este caso notamos que falta el signo. Si el signo no está, ya sabemos que el signo es negativo, no tiene que estar buscando signos. Si el signo no está, ya se sabe, se entiende que el signo es negativo. En este caso le falta la variable, en el caso C le falta la variable, y ya sabemos que si la variable falta, entonces la variable es x a la 0. Acá tenemos un caso donde le falta el signo, le falta también la variable. Si le falta el signo es positivo y si le falta la variable es x a la 0. O sea que si me tocara completar este término, lo puedo completar de esta manera. En este término también falta la variable, no falta el signo, pero falta la variable. Entonces colocamos como menos 6x a la 0 y ahí estamos completando el elemento que falta. Acá le falta el exponente y le falta el signo. Aquí está, si no lo tiene el signo es positivo y si no tiene el exponente es 1. En este caso
no le falta ninguno de sus elementos, no completamos ninguno, porque tiene todos sus elementos, sus signos, su coeficiente, su variable y su exponente. En este caso falta el signo y el exponente, completamos con el más el signo, ya que si no tiene el signo se sobreentiende que es más, y si no tiene el exponente se sabe o se sobreentiende que es 1. En este caso falta nuevamente la variable, completamos con x a la 0. En este caso falta el signo y el coeficiente. Si falta el signo es más, y si falta el coeficiente se sobreentiende que es 1. En este caso le falta el coeficiente, tiene el signo, y aquí completamos, si le falta el coeficiente, completamos con 1. En el caso de 0, al tener un elemento o un término que es 0, entonces se sabe que es positivo y su variable es x a la 0. Si es 1, completamos. Si es 1 solo, le falta el signo y le falta la variable, signo positivo, variable x a la 0. Por ejemplo, otro caso acá como 10, que le falta el signo y variable, entonces completo con más y completo con x a la 0. De esta manera podemos completar, repito, cada término, siempre sabiendo que a pesar de que algún elemento no aparezca ahí, no significa que no tiene un valor o no significa que nosotros no lo vayamos a tomar en consideración. Repito, aquí en este tipo de ejercicio nos vamos a dedicar solamente a completar. En ocasiones el docente te da la lista de todos los términos y tú señalas con una flechita y completas con los elementos que falten.